tal? ¿Cómo les va? Soy Tere Cavado y esto es Educación y Sociedad. Estamos comenzando la temporada 2020 del programa y claramente, como todos saben, en un contexto muy particular. La semana pasada, el lunes de la semana pasada, el ministro Nicolás Trota decretó la suspensión de las clases tanto a nivel primario como a nivel secundario. También todas las universidades, muchas de ellas, tanto de gestión privada como de gestión estatal, han suspendido las clases y muchas están evaluando manejar mucho más todo lo que se llama comúnmente el sistema de educación a distancia. Y otras van a dar clases a nivel presencial, pero en grupos mucho más chiquitos. Claramente esto es una enorme preocupación para toda la familia, porque todos sabemos que hoy por hoy mamá y papá trabajan y con quién se quedan nuestros chicos. Estamos esperando nuevas medidas y que, si Dios quiere, dentro de muy poquito todo vuelva a la normalidad. Pero para hablar de estos temas hemos invitado a dos expertos, así que no te vayas, que después de la pausa comenzamos con nuestro programa. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uai.edu.ar. El futuro sos vos. Estamos en el aire, ahora puedo decir, con una querida amiga. ¿Qué haces, Vivi? ¿Cómo estás? Ella es la doctora Viviana Díaz, especialista en teletrabajo, y vos estuviste a cargo de todo el departamento de trabajo virtual del Ministerio de Trabajo en la época que el ministro era Carlos Tomada, si no me equivoco. Sí. O sea que, bueno, tenés mucha experiencia en el tema. Vivi, claramente, o sea, nunca nos hubiésemos imaginado, vos hace como 20 años que estás trabajando en todo el tema de teletrabajo, pero que bueno, ahora con esta situación que está viviendo el mundo, va a ser como explosión. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí, totalmente. Venimos, como decía Tomada, ¿no? Una militante del teletrabajo. Y bueno, vos además presentaste mi último libro, sí, Teletrabajo en Neurotecnología, que fue en el 2018, el último. El teletrabajo es una herramienta que facilita, sin lugar a dudas, este momento de contingencia, este momento de prevención en el contagio del coronavirus. Uno dice, bueno, pero ¿cómo hago yo, empresa, si soy una pyme, si no tengo un desarrollo tecnológico muy grande? La buena noticia es que no tengo que tener un desarrollo tecnológico muy grande. Lo que tengo que tener es, primero, la voluntad de implementarlo, la responsabilidad de hacerlo con ciertos parámetros. Yo diría que en esta época de contingencia lo recomendable es 5 días de las jornadas de trabajo conectado, o sea, remoto. Toda la semana, digamos, de lunes a viernes, 5 días, exactamente, porque si vos te acordás, siempre recomendábamos que esto fuera un mix, digamos, que la persona también 1 o 2 días vaya a la empresa como para tener contacto con los demás compañeros. Exactamente, claramente. Pero estamos en una contingencia. ¿Esto tiene que ser para siempre? No, obviamente que no. Lo ideal es hacer un convenio individual entre esa organización, que puede ser pública o privada. Lo escuchamos ayer al presidente Alberto Fernández, que justamente recomendaba, y lo hacía también como recomendación firme para las empresas. Para las empresas del sector privado. Yo te voy a hacer preguntas, yo estoy viendo el programa, tengo una pyme, ¿no? O sea, y digo, a ver, todos mis pueden ser todos los empleados de mi pyme, a ver, una pyme, porque tampoco hay una clara definición de a qué se considera una empresa mediana o chica, ¿no? O sea, ¿qué es una pyme? Se mide por facturación, se mide por cantidad de empleados. Todos los trabajadores de esa pyme pueden hacer teletrabajo. Yo calculo que no, Vivi, que hay algunos que no. La variable para saber si es pyme o no tiene que ver con los dos indicadores que vos hablaste, la cantidad de personas, obviamente, y la cantidad de facturación. Claramente. Hoy eso
lo dejamos de lado porque lo que estamos es abocados justamente a la prevención, ¿no? a la prevención del contagio. Entonces, ciertamente solamente puedo hacer trabajo conectado remoto en aquellos roles laborales que se puedan trabajar a distancia. Claro. Hoy, más los administrativos serían, por decirlo administrativos fácilmente. y otros roles, porque hoy vos sabés que la persona que mide el petróleo en el pozo, Tenés razón. ¿sí? Hoy es teletrabajador, porque lo mide en la aplicación de su teléfono. Es verdad. Entonces, hoy empresas y sindicatos han firmado convenios en donde, a través de la negociación colectiva, han incorporado cláusulas de teletrabajo. Pero lo importante, más allá de mantenerse en calma, mantener todos estos cuidados que inclusive nosotros estamos haciendo, de distancias, de lavarnos las manos, de no besarnos, de no darnos las manos, sí tener una práctica, una implementación de teletrabajo responsable. ¿Y esto qué significa? A ver. Que ese trabajador pueda contar con los elementos informáticos para trabajar desde su casa. O sea que eso se lo tiene que brindar sí o sí la empresa. Eso se lo tiene que brindar la empresa o no, de acuerdo a lo que se ha pautado en ese convenio individual. Te doy un ejemplo. Dale. Te doy un ejemplo. No doy abasto yo empresa para darle a todos las notebooks, pero sé que vos, Teresa, tenés tu notebook, tenés un lugar apropiado para teletrabajar desde tu casa y obviamente querés hacerlo porque no puedo obligarte, es voluntario. Aún en estas circunstancias, yo pensé que en estas circunstancias, o sea, prácticamente se podía obligar a la persona que trabaje de su casa. Siempre el teletrabajo es voluntario. Correcto. Yo puedo, por recomendación, por contingencia, por esta medida, como lo estamos haciendo, lo está haciendo desde Presidencia y lo estamos haciendo también, me tocó participar en recomendaciones para inclusive para la Secretaría de Comunicaciones, Sí, claro, para la pues televisión. Es una situación muy particular. Obviamente. Realmente. Y lo bueno es que hoy además contamos con un referencial para que esas empresas que hacen buenas prácticas en teletrabajo puedan ser reconocidas, porque acordate que siempre veníamos pensando en la ley. La famosa ley que vos luchaste tanto. Y que todavía no salió. Pero en estas circunstancias tiene que salir, Vivi. Apostamos a que, claro, que sí. este año salga. Pero en el mientras tanto hay un referencial que es el número 22, que es el referencial usuaria IRAM, que puede servir como elemento, justamente como referencial para certificar buenas prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Que el día de mañana una empresa que te dice, no, yo no lo aplico porque, bueno, tengo miedo, la certeza jurídica, puede librar un oficio y el IRAM le va a contestar que esa empresa está certificada, con lo cual no hay dudas que aplicó bien el teletrabajo. Porque te doy otra alternativa. Hablando de la parte legal, disculpa Sí. que te interrumpa, porque vos aparte sos abogada especialista en derecho laboral. Así es. O sea, el empleado teletrabajador, ¿se dice? ¿Está bien dicho? Sí. El teletrabajador tiene los mismos beneficios que el trabajador que va a la empresa, o sea, la empresa tiene que cumplir con las mismas leyes. Iguales. Hay indemnidad, como se dice en derecho, hay indemnidad entre ese trabajador presencial y ese teletrabajador que ocupan la misma posición laboral. Y te voy a dar un dato más que es preocupante, pero que hay que tenerlo en cuenta. Si yo, empresa, pudiendo dar teletrabajo a todos los trabajadores que tienen roles teletrabajables, volvemos al caso que el que pone el ladrillo... No, claramente. Ok. Pero yo puedo hacerlo y esos trabajadores además me lo piden, ¿sí? En esta contingencia. Yo no lo hago. Esa persona se contagia trabajando y ahí le hago un presencialmente. juicio a la empresa. En España es enfermedad profesional decretado ya por la Corte, por el Supremo Tribunal de España. ¿Qué te quiero decir con esto? No es un tema menor. No, claramente. Entonces, si bien yo no puedo obligar a aplicar el teletrabajo, yo doy todos los elementos para que se aplique el teletrabajo. Y el te hago trabajo una conectado pregunta por ahí remoto.
burda, ¿no? Hay un registro de la cantidad de empresas que usan el teletrabajo, o sea, ustedes tienen un porcentaje de cuántas empresas y además los beneficios para el trabajador creo que están a la vista. Hoy no te contagiás, estás desde tu casa, te lavas las manos todas las veces que sea necesario. Pero claro, ¿qué beneficios tiene impositivamente la empresa? O sea, la empresa, excepto para esta circunstancia muy particular, o sea, ¿cuál sería el beneficio de contratar teletrabajadores? Dos números muy sencillos. Época normal, un teletrabajador o trabajo conectado y remoto, de 2 veces por semana. 2 veces por semana trabajo a distancia, 3 veces por semana presencial. ¿Cuál es el ahorro en el bolsillo de ese trabajador? 8%. Y claro, cuando viaja, ahorra tiempo, ahorra viaje, muchas veces comida, comen afuera, vestimenta, o sea, claro, aparte. Sí, Bien. ¿Cuánto le representa a una empresa en este mismo juego del 2x3? Entre un 25 y un 30% de aumento de productividad. Entonces yo pregunto, que ganamos todos. Es un gana-gana. En época normal hay una reducción, obviamente, de los accidentes in itinere, que son los que se producen yendo o viniendo del trabajo. Hay también una reducción del costo energético. Hay también una reducción de los gases de efecto invernadero, de infraestructura edilicia. ¿Y qué es lo que tiene que tener la persona? Vos hablaste de una notebook, ¿no? De una computadora, pero tiene que tener en su casa o donde vaya a implementar el teletrabajo un lugar especial para poder hacerlo. Hoy ¿Qué requiere la empresa que tenga ese trabajador? Sería la pregunta exacta. Tanto desde GNT Mentoría Neurodigital, que es nuestra consultora, como desde Usuaria, hacemos implementación en trabajo conectado remoto. ¿Qué es lo que le da la empresa a ese trabajador? Como bien vos dijiste, la notebook, un botiquín de primeros auxilios. En ese botiquín de primeros auxilios está previsto un matafuego, por cualquier cosa de tema de incendio. Y hoy hasta ahí. ¿Por qué? Porque lo último que teníamos era una resolución del 2012 de la Superintendencia de Riesgo que me exigía escritorio, o imposible, la silla ergonométrica deseada, pero difícil, ¿sí? Y en aquel momento, 2012, te pedían el mouse porque obviamente en aquel momento... Pasaron 8 años. Pasaron 8 años. Y para redondear lo que me preguntaste, cuando me decís... Cualquier persona y desde cualquier lugar, sí. Hoy es recomendable desde el domicilio, para lo cual yo, trabajador, voy a firmar una declaración jurada de dónde estoy trabajando. Vivi, me queda 1 minuto y no quiero dejar de mostrarle a todo nuestro público tu nuevo libro, Teletrabajo y Neurotecnología. Realmente se los recomiendo. ¿En qué cámara, chicos? Acá, en esta cámara, está bien. Es un libro que, bueno, y si sos una empresa que tenés una pequeña pyme, una empresa mediana, me tengo que acercar al Ministerio de Trabajo, tengo que inscribirme como empresa, ¿no? Simplemente tengo que programar, implementar trabajo conectado y remoto y hacerlo, obviamente, acompañando la experiencia. Un placer haberte tenido como Muchas gracias, siempre. Gracias. Y bueno, como dije al comienzo del programa, Dios quiera que todos volvamos a la normalidad. Muchas gracias. Gracias Vivi. a vos. Ustedes no se vayan, que el programa sigue. ...50 años de experiencia, 100 sedes en todo el país,
30.000 egresados universitarios. UCASAL, construí tu historia. Estamos en el aire, ahora estamos con Claudio Lacana. Bienvenido, Claudio, muchas gracias por estar hoy en el programa. Sé que son días muy particulares. Bueno, vos estás a cargo de la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales. La Fundación, todos sabemos que es uno de los terciarios más prestigiosos y de mayor trayectoria en nuestro país. Pero bueno, claramente estamos viviendo una situación atípica y los terciarios dependen de DIGEP. Todos sabemos que de DIGEP dependen primaria, secundaria y las instituciones terciarias. En primaria y secundaria se han suspendido las clases a partir del lunes pasado. ¿Qué pasó con la Fundación? Lo mismo, y igual nosotros siempre también vamos en concordancia con las universidades. La primera medida afectaba, habían comenzado las clases y afectaba a todas aquellas personas que habían viajado al exterior, entonces aplicamos ese protocolo. Ya con las nuevas disposiciones, a partir de lo que comentó la semana pasada, la DIGEP nos informó que se suspendían las clases hasta el 31 de marzo, pero nosotros vamos a continuar con una actividad entre docente y los alumnos como para ir ganando tiempo. Si bien después, explícala bien, ¿cómo sería? ¿Es a través de distancia? Sí, a distancia, no de clases virtuales, sino que los docentes tienen preparado material como para ir trabajando con los alumnos, interactuando con distintas plataformas que pueden utilizar. Cada docente utiliza, quien más que menos, distintas plataformas. Justo estábamos ahora en una reunión capacitándonos a algunos docentes para utilizar Classroom de Google, donde permite el intercambio de material con los alumnos, que se pueden hacer pequeñas evaluaciones, como para ir ganando estas 2 semanas y no perdiéndolas. De cualquier manera, no se pierden clases, el calendario académico está preparado para tener recuperación de clases y seguramente alguna modificación. A ver, ¿qué me estás diciendo? Que este año las vacaciones de invierno va a haber clases, van a recuperar algunas de estas 2 semanas. Probablemente, todos esperamos que dentro de 15 días ya se reanuden las clases. Dios te oiga, auguremos que sea de esa manera. Siempre hay una semana de recuperación de clases que está pensada para estas situaciones. Quizá una semana más que se dicte como para que se recupere justo estas 2, si bien la próxima semana es corta prácticamente, pero bueno, no se alteraría demasiado el calendario académico. Pero la idea es que alumno y docente vayan ganando tiempo y no perdiéndolo y vayan interactuando con algunos material que otorgue el docente para ir trabajando en conjunto. Pero lo que vos me estás diciendo realmente me parece magnífico, pero que calculo que es para los alumnos que ya están inscriptos y ya están cursando carreras en la Fundación, ¿no? Que ya iban con una semana de cursadas. Que ya van con una semana de cursadas. Pero hay muchos chicos, y los dos que estamos en educación desde hace muchos años, sabemos que hay muchos que a último momento se deciden esta semana o la semana próxima, eran las semanas donde me iba a ir a anotar. Siempre hay. Siempre son muchos más de los que uno se cree. Sí, viene mucha gente que define a ultimísimo momento. Y bueno, de la misma manera, obviamente seguimos funcionando todos los departamentos administrativos y hoy mismo teníamos chicos que se estaban inscribiendo para comenzar primer año. Va a ser en el 31, pero de la misma manera ya ni bien se inscribe va a tener contacto con el docente para una pequeña presentación para que puedan ver los contenidos de cada materia y un pequeño trabajo para ir, como dije recién, ganándole tiempo a estas 2 semanas, sino que sean 2 semanas perdidas. Así que todavía están a tiempo de anotarse. O sea que todavía, las universidades, la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales, que está en Hipólito Yrigoyen al 800, que es un terciario, y esto lo digo siempre, los que me siguen a lo largo de toda mi trayectoria dirán, uy, qué aburrida esta mujer, es un terciario oficial, o sea, esto es muy importante saberlo porque ustedes están articulados
con varias universidades. Con UCES es una articulación directa, claro, pero contalo vos. Todas las instituciones que sean de carácter oficial, esto quiere decir que están avaladas, como dijiste recién, por la DIEGEP, que depende del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, pueden luego continuar sus estudios. ¿Por qué? Porque incluso, como dijiste recién, con la UCES están pensados los contenidos de tal manera que las materias vayan un poco a la par. Cuando uno termina en fundación, puede presentar, tanto en UCES como en cualquier otra institución, universidad oficial, sus programas para que puedan tener un plan de articulación, donde cursando 3 cuatrimestres más, obtienen una licenciatura. Da un ejemplo concreto. Yo Marketing, estudio supongamos. marketing en la Fundación de Altos Estudios. Me recibo de técnico superior en marketing. En marketing, sí. Donde va a tener más que nada una formación muy práctica. En la Fundación utilizamos mucho la metodología de casos. Van a ver las materias más prácticas como para preparar un egresado que esté, como nos decimos nosotros, listo para usar en el mercado laboral, ¿no? Y después, O sea, claro, que es un título final. Final Eso oficial. Que te quede claro. O sea, si vos estudiás en una institución terciaria oficial, el título que te otorga es un título final, lo cual no implica que puedas seguir estudiando. Claro, puede continuar o no. Si hoy el mercado mismo va tendiendo a que uno tenga el título de licenciado, continúa en la UCES hace 1 año y medio más de materias, o en otra institución, en cualquiera que sea de carácter oficial, pueden presentar nuestros programas. Los evalúan y en base a que sean similares, se pueden tomar como válidas todas nuestras materias, se arma ese plan de articulación y obtienen el título de licenciado. Pero también pasa en estas carreras que dije recién, ¿no? Marketing, publicidad, que tienen bastantes materias en común, que uno pueda reorientar su carrera. Uno, supongamos, termina en técnico superior en publicidad. Hay chicos que se meten en publicidad, quizá por la parte creativa, después van viendo más la parte del negocio en sí y quieren continuar con la licenciatura en marketing. También se puede, Obviamente, no necesariamente estoy obligado a seguir el ciclo para ser licenciado en publicidad. O sea, pero sí o sí me tienen que reconocer las materias porque están dadas por un terciario oficial. Totalmente. Claramente. Van a faltar más materias, pero muy común el pase. Ahora que quieren seguir en UCES dirección de negocio, entonces es posible reorientar su carrera hacia donde busque más lo específico o hacia donde el mercado le abra las puertas, ¿no? Y esto lo recalco mucho porque solo lo podés hacer si hiciste tu carrera terciaria, está bien dicho, en una institución que te brinde títulos oficiales. Totalmente. O sea, porque de otra manera no te los reconoce ninguna universidad. Totalmente. Y ahora te llevo a cuáles son las carreras que más salida laboral o más pedidas de la Fundación. La pregunta es recurrente. ¿Qué carrera tiene salida laboral? Nosotros lo que podemos hablar es de nuestra cantidad de alumnos. Últimamente crecieron mucho, por ejemplo, la carrera de recursos humanos, ¿no? Dentro de nosotros. Y carreras madre como administración de empresas siguen siendo muy fuertes. Amén de que en la Fundación siempre nuestro caballito de batalla, por ser una institución pionera en el dictado de marketing y luego publicidad, son las carreras quizá más emblemáticas dentro de la institución. Y ahora te voy a hacer una pregunta media odiosa, pero ¿por qué empezar en una institución oficial terciaria? Porque marketing también la tengo en la universidad. O sea, ¿cuál sería la ventaja o la desventaja de hacerlo, de comenzar en la Fundación? Te lo digo, justo la anterior pregunta abordé por ahí. Nuestro perfil de plan de estudios y del egresado apunta a, como dije recién, un egresado listo para usar en el mercado, mucha práctica, mucho contenido de materia práctica, como para rápidamente tener una inserción laboral. O sea que si no sigo estudiando, digamos, si no hago después el ciclo de complementación, yo con el título de la Fundación es absolutamente habilitante y consigo muy buen trabajo. Totalmente, y después obviamente uno va avanzando en cuanto al nivel del título. Un título de grado ya implica otros conocimientos, una formación más completa, y bueno, uno va luego posibilidad de articular y hacer un máster, uno va creciendo en cuanto a los conocimientos, pero en 3 años va a tener una fuerte práctica como para poder ya tener todo el panorama de la implicancia de hacia dónde va orientada su carrera. Uno puede salir a trabajar, los alumnos de la Fundación, sobre todo el turno de la noche, tienen una inserción laboral altísima. Y casi todos, la gran mayoría, al menos los casos que yo conozco, tratan de hacer después de llegar a hacer la licenciatura, pero no enseguida después de recibidos. Tardan algunos años o bajan el ritmo a la intensidad, ¿no? Uno ya es como que hizo el primer esfuerzo y después va cursando con menor intensidad. Y también está la posibilidad porque muchos
por la edad que uno ya se recibe dentro de la fundación, a veces ya tiene otras tareas, a veces tiene familia, otras ocupaciones. Casado, tenés chicos, y está la posibilidad de esa articulación, hacerla de manera virtual. Están los ciclos de complementación de la UCES, que sirve para aquel egresado de carreras finalizadas de técnico superior en marketing, en comercio exterior. Eso es buenísimo. Y lo hacen en 2 años de forma virtual. Eso es buenísimo, porque aparte en general vos ya sos más grande, hoy las empresas te exprimen, o sea, trabajás 8, 10 horas y aparte te ahorrás de viajar. Yo creo que la enorme ventaja que tiene de estudiar en forma virtual es que vos te podés bajar la clase en el horario que quieras, en el momento que quieras realmente, o sea. Y la gran desventaja es toda la parte de sociabilización. Bueno, hoy con lo que está viviendo el mundo y nuestro país son todas ventajas para la educación virtual. Sí, pero el contacto docente-alumno para sostener toda una carrera quizás larga de forma virtual se dificulta más. En cambio, para este ciclo de complementación, que es el último esfuerzo, quizás es un poco más... Aparte, Claudia, hay algo más importante. Ya sos más adulto, tenés una disciplina diferente, o sea... Porque la educación virtual exige que tengas una determinada disciplina que por ahí a los 18 años no la tenés. Muy difícil. Ya cuando tenés una tecnicatura y estás trabajando y sabés que lo haces porque eso te sirve, porque vas a crecer profesionalmente, es otra madurez. Y uno aprovecha mucho mejor los pocos tiempos que tiene. Se nos ha ido el tiempo, Claudio. Se pueden anotar en la fundación, están a tiempo, no vas a perder clases, las vas a recuperar. Es el terciario, creo que el más antiguo, 70 y pico de años que tiene y el más numeroso. Claudia, muchísimas gracias por haber venido hoy. Sé que son momentos muy difíciles. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, acá en Educación y Sociedad. Buena semana para todos.